Primero que todo, muchas gracias a la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología y a la Academia Nacional de Medicina por la invitación al curso virtual de Oncología para Médicos Generales. Tengo el gusto de compartir con ustedes el tema genética y cáncer, un tema que cada vez está tomando más fuerza en el área de la oncología. Mi nombre es Jenny Rodríguez, médica especialista en oncogenética con un máster en biología molecular oncológica. El tema de genética y cáncer en realidad es un tema muy complejo y muy arduo. Trataré en estos minutos hacer un resumen con los conceptos más importantes que creo que se deberían tener en cuenta desde el punto de vista de medicina general. Primero hablaremos de cáncer como enfermedad genética. Haremos un breve resumen y muy básico de los conceptos básicos de genética. Luego hablaremos un poco de la carcinogénesis para entrar en el mundo de las mutaciones somáticas que cada vez están tomando más fuerza por ser medicina de precisión. Luego hablaremos un poco de mutaciones hereditarias y los síndromes hereditarios más prevalentes, hablando específicamente de los criterios de sospecha, manejo de cada uno de ellos. Y por último, entraremos en la parte molecular, el diagnóstico molecular, ya sea en cáncer hereditario o desde el punto de vista somático. Es importante recalcar que cuando hablamos de cáncer, pues todo el cáncer es una enfermedad genética, 100%. De ahí la importancia de entender estos conceptos básicos. Y el primero es el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es una molécula que en realidad encontramos en la mayoría de las células. Es una molécula que básicamente contiene un código o una información del funcionamiento de cada célula y por ende las características y funciones de un individuo. Son condiciones que se transmiten de generación en generación, es decir, estamos hablando de herencia específicamente, y este ADN está constituido por 4 bases químicas que hemos escuchado a lo largo de la carrera, como son adenina, guanina, citosina y tiamina. Llama la atención que solamente 4 bases químicas puedan dar lugar a vida y a un ser humano específicamente. Ese ADN está organizado específicamente en lo que nosotros llamamos el gen. El gen es un segmento de ADN y ese gen es la unidad básica funcional de la célula, el cual está formado por exones e intrones. Los exones en realidad son los que codifican proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Que la proteína es la que va a llevar esa información de funcionamiento de la célula. Por mucho tiempo se habló de que los exones eran los únicos que codificaban estas proteínas, pero en realidad a la fecha ya sabemos que los intrones o los extremos que se unen a esas zonas exónicas también pueden tener un papel importante en la codificación de proteínas. De ahí la importancia, y lo veremos ya casi al final, de que tengamos pruebas que puedan cubrir específicamente esa zona. Parece más simple de lo que es, pero en realidad cuando hablamos de genes codificantes, pues no todos los genes codifican proteínas, en realidad hay algunos que no codifican absolutamente ninguna proteína, sino que sirven como reguladores, y hay genes que codifican a más de una proteína. Adicional a eso, tenemos a la fecha más de 20.000 genes en nuestro ADN, y específicamente estos genes están organizados en lo que nosotros conocemos como cromosomas. Recordar que tenemos 23 pares de cromosomas, en total 46, 23 de madre y 23 específicamente del padre. Hablamos un poquito de ARN, ¿por qué? Porque el ADN es como la forma más compleja de información genética, y esa información genética debe ser traducida, y para ser traducida necesita una forma mucho más simple. Por eso aparece el ARN, que es el ácido ribonucleico, que es la molécula media que está entre el ADN y la proteína, y está en la parte media porque es la que me va a ayudar a traducir esa información genética. Este ARN es un regulador, está participando en múltiples actividades celulares, controlando claramente o diciendo cuándo un gen se debe convertir en proteína o cuándo no. Y para entenderlo mucho más fácil de parte gráfica, pues aquí tenemos una persona con múltiples ideas que no logra condensar, por ende necesita la ayuda de alguien. Para eso aparece el editor, y el editor acá sería claramente el ARN, el que me va a traducir o transcribir toda esa información para en últimas tener un concepto final o un funcionamiento final, que es la proteína específicamente.
La proteína son moléculas grandes, son moléculas complejas que cumplen múltiples funciones en el cuerpo, son vitales y necesarias para mantener la estructura, organización, función, regulación de los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Es importante recalcar que una proteína está formada por una o más cadenas largas de aminoácidos y esos aminoácidos claramente se forman por la unión de esas tripletas que nosotros llamamos bases químicas. Entonces la adenina, guanina, citosina y tiamina se empiezan a aparear, por así decirlo, y forman tripletas, y esas tripletas dan lugar a esos aminoácidos que en últimas van a dar el producto final, que es la proteína, que es la función específicamente de la célula. Hay miles y millones de proteínas en el ser humano. Y es importante recalcar que cuando uno habla de toda esta estructura, pues esa estructura sufre diferentes daños y son daños continuos, no es una entidad estática, y estos daños pueden ser causados por su propia biología o exposición externa. Por su propia biología, claramente entender que la célula está en continuo trabajo, nuestras células se están dividiendo continuamente y esto da lugar a que haya millones de errores cada segundo. Adicional a eso, nuestro sistema tiene la capacidad de reparar esos errores, pero esa reparación no es perfecta. Por ende, se vuelve un círculo vicioso de acumulación de errores que a largo plazo pues, van a conllevar a enfermedades o cáncer. Desde el punto de vista de daños externos, pues obviamente los más conocidos en este momento, la radiación y el tabaco, que ocasionan alteraciones en ese DNA. Recalcar claramente que nuestro sistema, vuelvo y repito, tiene una proceso de reparación, si no estaríamos enfermos desde el nacimiento, entendiendo que cada segundo de la vida tenemos millones de errores. Y cuando hablamos de daños en el ADN, tenemos daños de cadena simple y daños de cadena doble. De cadena simple es el primer daño que ocurre en el ADN, como pueden ver, y cuando hablamos de estos daños tenemos 4 vías de reparación: la reparación por excisión de bases, la reparación por excisión de nucleótidos, la reparación mismatch o la síntesis translacional. Uno de los que está tomando cada vez más valor o fuerza es que es la reparación por excisión de bases. ¿Por qué? Porque ahí estamos haciendo un bloqueo, una vía de reparación a través de moléculas, que son los inhibidores del PAR. Y esto claramente es como la matriz cuando uno quiere entender específicamente por qué algunos medicamentos están funcionando en el cáncer, es porque evidentemente hay algo que se llama letalidad sintética, y es como yo puedo bloquear esa reparación celular en esa célula tumoral para evitar que se siga replicando y aparezca la enfermedad metastásica. Es importante recalcar que ese daño de cadena simple es un daño que perpetúa porque no es un daño, no es una reparación perfecta, de ahí que va a llevar a algo que se denomina una ruptura de cadena doble del DNA, que evidentemente son daños mucho más severos en el DNA y tiene 3 vías de reparación. 2 de ellas son de baja fidelidad, es decir, tiene muchos errores en realidad. Y hay una que es muy fiel, y fiel quiere decir que se repara casi perfecto al DNA madre, y esta vía de reparación se llama la recombinación homóloga. También la van a escuchar mucho cuando hablamos de medicamentos, y aquí intervienen unos genes que cada vez conocemos más en el ámbito hereditario, que hablaremos más adelante, que es los genes BRCA1 y BRCA2. Ahora bien, cuando uno dice, bueno, ¿por qué se desarrolló el cáncer? Entendiendo que es una entidad genética 100%, pues hay que entender que hay 4 pasos importantes. El primero son las alteraciones del ciclo celular. Número 2, la inestabilidad genética. 3, la desdiferenciación. Y 4, la pérdida de la adhesión tumoral, que en últimas está favoreciendo claramente la enfermedad metastásica. Cuando hablamos de alteraciones del ciclo celular, entendiendo que el ciclo celular está porque de una célula madre deben salir 2 células hijas, pues este ciclo celular, que va de la fase G0 a M específicamente, son fases donde intervienen múltiples genes que son como los guardianes del sistema. Como pueden ver en rojo, son múltiples genes interviniendo en ¿qué? En evaluar que esa célula que se va a duplicar, pues claramente lo haga de manera perfecta, que no tenga errores. Por ende, están esos puntos de control. Cuando esos genes fallan por mutaciones o alteraciones, pues evidentemente ese punto de control falla, y es lo que lleva a una acumulación de errores y que ese ciclo celular falle específicamente.
Cuando hablamos de qué genes intervienen en el cáncer, podemos dividirlos en tres grupos y estos tres grupos son los protoncogenes o oncogenes, que básicamente son como los aceleradores. Estos protoncogenes se le llaman también los reguladores positivos, quiere decir que están sobreactivados cuando hay una alteración. Cuando hay una alteración ya no se llaman protoncogenes, sino se llaman los oncogenes. Y es como si el acelerador estuviese oprimido continuamente, no hay un freno, esa célula está en continua división y replicación. Estos genes son los que regulan el crecimiento celular y generalmente son los que están más relacionados con los tumores esporádicos o adquiridos. Cuando hablamos del segundo grupo de genes son los supresores tumorales, son como si no tuviéramos frenos, son los reguladores negativos. Es decir, cuando hay una alteración o mutación en ellos, es como si no tuviéramos frenos, entonces pasa lo mismo y es que esa célula está en continua replicación. Su ausencia claramente puede provocar cáncer, su nombre lo dice, supresores tumorales, y ellos codifican una proteína muy importante en cáncer que se llama el P53. Y es muy importante en cáncer porque es la que conlleva a la apoptosis o la muerte celular programada. Cuando hay errores en esa célula, en ese ciclo celular, este gen juega un papel importante porque es el que lleva a ese suicidio celular. Y por último tenemos los genes reparadores del ADN, que son como los mecánicos del sistema. Ya está el error, debo corregirlo, y ellos son los encargados de hacer este mecanismo. Hay muchos otros genes implicados en cáncer que generalmente no sufren ningún tipo de mutación. Cuando hablemos de mutaciones quiero decir que es una alteración específicamente en esa secuencia de ADN, es decir, en alguna de sus bases químicas, lo que genera muchas veces enfermedad o cáncer. Algunas veces son silentes específicamente. Y como les decía, muchos de estos genes tienen mutaciones, pero algunos otros no la tienen, sino que cambian sus niveles de expresión. Y cuando un gen, desde el punto de vista físico, no tiene ninguna alteración, sino que cambia la expresión, eso en genética se llama epigenética. Y epigenética es por encima de la genética, es decir, no hay un daño estructural, lo que hay es un daño a nivel de la expresión. Es importante saber que a nivel de tumores líquidos, leucemias, toda la parte hematológica, generalmente las alteraciones que nosotros vemos son translocaciones cromosómicas, ya vamos a ver qué es eso. En tumores sólidos no vemos tanto esto, lo que más vemos son inactivaciones de esos genes supresores tumorales y activación de los oncogenes específicamente. Hablábamos que entonces para que se desarrolle cáncer el número 1 es alteraciones en el ciclo celular y ya vimos que alguna alteración en estos genes va a llevar a esa alteración. El número 2, esa alteración va a llevar a esa inestabilidad genética. Esa inestabilidad genética puede ser de dos tipos. Inestabilidad cromosómica, y recuerdan que los cromosomas son los vehículos donde están todos estos genes específicamente, y la inestabilidad en el ADN. Esta básicamente es el daño a la estructura en el ADN puntualmente. Cuando yo hablo de inestabilidad cromosómica es alteraciones a nivel del cromosoma, como pueden ser translocaciones, duplicaciones, deleciones, inversiones, y hay otros que desde el punto de vista gráfico, si vemos la imagen, pues cuando yo hablo de una deleción, es que estoy quitando completamente un segmento. Aquí vemos este segmento HI, se retiró completamente de un cromosoma. Duplicación, dupliqué el material genético. Translocación, pues obviamente lo moví hacia otro cromosoma, o inversiones. Y claramente si les estoy hablando que esto lo que genera es un daño, es porque toda esa información genética se truncó. Es como cuando yo cometo errores ortográficos. Entonces, muchas veces cuando hay errores ortográficos, estos errores pueden pasar silentes porque sigo entendiendo el significado de la palabra, pero la gran mayoría de las veces no se entiende el concepto. Y eso es lo que uno genera cuando hay una mutación, que hay un cambio en el sentido de ese ADN, por ende no se produce la proteína que debería producirse y eso conlleva obviamente una inestabilidad genética y en últimas al desarrollo de cáncer. Es importante recalcar que en un tumor hay una diversidad gigante de mutaciones, son mutaciones muy complejas, heterogéneas, y estas mutaciones son las que van a definir algo que vamos a hablar
a lo largo de la charla y es el fenotipo canceroso. Y el fenotipo canceroso lo que quiere decir es esa huella genética del tumor. ¿Por qué un solo cáncer, como el cáncer de mama, puede ser tan complejo y tan diferente en los pacientes? Porque evidentemente lo que lo hace diferente es esa huella genética. ¿Qué genes están expresados en ese tumor que lo hacen más susceptibles a enfermedad metastásica o a responder o no a ciertos medicamentos? Para eso hay que entender dos conceptos importantes y son los genes conductores, como su nombre lo dice, son los que conducen ese fenotipo canceroso, o los pasajeros, que más bien son como los que están en silencio, pero vamos a ver que tienen un efecto a nivel de cáncer. Dentro de las mutaciones más frecuentes en tumores están los de PI3K, los de KRAS, el TP53, el PTEN y el RB por retinoblastoma específicamente. Y en resumen, cuando uno ve lo que es una célula normal a una célula de cáncer, pues vamos a ver que primero hay gran cantidad de divisiones celulares. ¿Por qué? Porque el número uno lo vimos, hay alteraciones en el ciclo celular. Y esto conlleva que el núcleo de estas células cambie, sea variable, sea irregular, sea muy grande, el citoplasma más pequeño. Aquí hay una célula casi perfecta con ese citoplasma y ese núcleo de un tamaño normal. La variación en el tamaño y las formas de las células es completamente irregular en una célula del cáncer. La desdiferenciación, entonces pérdida de las características normales de una célula. Vemos que acá hay una neurona que empieza a cambiar esa diferenciación celular, se desorganiza completamente, y un tema muy importante que es la adhesión celular. Se empieza a perder esa adhesión celular. Su nombre lo dice, las células normales están muy pegaditas, muy unidas. En cáncer se empiezan a dispersar, se pierde ese perímetro, y se pierde básicamente, ¿por qué? Porque lo que busca la célula tumoral es hacer migración, y eso es lo que conlleva al cáncer. Y entender que en cada uno de estos pasos intervienen múltiples genes específicamente. Segundo tema importante, uno que cada vez está tomando más fuerza en los pacientes oncológicos, porque cada vez vemos en nuestra consulta, por ejemplo, que el paciente ya me llega con un estudio de tumor y yo debo identificar si hay una condición hereditaria e ir al siguiente paso, es esto, las mutaciones somáticas, soma de cuerpo, es decir, las mutaciones que se desarrollaron en el tumor. Cuando hablamos de mutaciones somáticas debemos entender qué es una mutación somática y qué es la diferencia con una mutación germinal. Una mutación somática es la que ocurre en tejidos no germinales. Definido germinal, ovario y espermatozoide. Entonces ocurre en una mama, aquí el ejemplo, ocurre en un pulmón, ocurre en músculo, es decir, en un tejido que no es germinal. Son mutaciones que no son heredables porque se desarrollaron simplemente en ese órgano, y si yo las quiero identificar, pues la lógica es que yo debo estudiar específicamente la lesión, el tumor específicamente. Y cuando yo hablo de mutaciones somáticas, entra el concepto que hablábamos anteriormente de mutaciones driver o mutaciones pasajeras. Entonces, las mutaciones driver o conductoras son las necesarias para que el cáncer aparezca y para la propagación del mismo. Era lo que les hablaba de esa huella genética. Tienen un fuerte efecto sobre ese fenotipo tumoral, generalmente los encontramos en mutaciones genéticas o epigenéticas, y los genes que están generalmente participando como drivers son los oncogenes y los supresores tumorales. Las mutaciones pasajeras por mucho tiempo fueron llamadas silentes o neutrales, pero hemos visto que con el tiempo se han vuelto oportunistas, favoreciendo claramente la supervivencia de algunas células del cáncer cuando se utilizan ciertos medicamentos. Y el ejemplo claro, tenemos una célula tumoral donde tiene una clona de una alteración genética driver y una pasajera. Vemos cómo a lo largo de los años esa mutación driver pues crece, esa clona celular, generando ese fenotipo tumoral, y la pasajera no ha crecido, no se ha duplicado, pero en realidad están ahí neutrales ante el momento en que deben actuar para esa resistencia a tratamientos específicamente.
Es importante recalcar que, y hablábamos que cada tumor es un mundo completamente diferente dependiendo la cantidad de mutaciones que tenga, pero también qué genes están afectados específicamente en ese cáncer. Este es un estudio del 2012 donde nos logró mostrar que el promedio de mutaciones de los cánceres es alrededor de 3.000 mutaciones por tumor. Esta es la línea azul básicamente de la mayoría, pero hay algunos tumores que tienen una carga mutacional muy alta, 30.000 mutaciones por tumor, y los que tienen mayor carga mutacional son tumores como piel y pulmón, tumores que son muy exposicionales, tabaco y radiación. Entonces ya vemos cómo medios externos pueden aumentar esa carga mutacional. ¿Qué llama la atención acá? Que tumores invasivos y agresivos como páncreas tengan una carga mutacional de promedio. Siendo tan agresivo, uno diría, debería tener una carga mutacional mayor. Y aquí es donde vamos a entender el concepto de genes driver o genes pasajeros. No es lo mismo tener una carga mutacional mayor a que esa carga mutacional tenga la mayoría en genes driver, que son los que tienen ese fenotipo tumoral y que muchas veces los hacen más agresivos o resistentes al tratamiento. Entonces, esto quiere decir básicamente que páncreas es un tumor que, a pesar de que no tenga una carga mutacional tan alta, está afectando generalmente genes driver. A lo largo de los años, y este año, el 2020, perdón, hace 2 años, sale un proyecto muy interesante internacional, el proyecto de Cancer Analysis Whole Genomics. El objetivo fundamental, básicamente, de este análisis era incluir más de 2.500 pacientes con 38 tipos diferentes de tumores para determinar básicamente cuáles eran las variantes relevantes en cáncer. Para esto, ¿qué hicieron? Pues estudiar paciente, tejido tumoral y tejido sano. Y lo que querían ver era cuáles eran las variantes identificadas específicamente en cáncer. El 95% de los tumores tenían por lo menos una mutación causal. Y el promedio de mutaciones causales para la mayoría de tumores fue cerca de 5 específicamente. Entonces, saber cuáles son las mutaciones puntuales o las alteraciones genéticas en ese tumor, pues tiene un impacto claramente terapéutico y van a impactar el curso clínico de la enfermedad. Por eso, cada vez estos estudios en tumor, pues son tan relevantes. Esta es la cronología de lo que ha pasado en los últimos años en oncología y vemos como ya antes en verde habían esos drivers terapéuticos, el receptor de estrógeno, por ejemplo, para tratamiento hormonal con tamoxifeno e inhibidores de aromatasa en pacientes con cáncer de mama. Vemos cómo a través del OncoHER2 o la amplificación apareció el trastuzumab también por cáncer de mama. Y dentro de los últimos vemos cómo la inmunoterapia está tomando cada vez más fuerza. Algunos biomarcadores como la inestabilidad microsatelital o el PDL1 que nos están ayudando a identificar esos pacientes que se benefician en realidad de este medicamento. En azul vemos cómo la tecnología ha evolucionado. Primero hacíamos estudios de uno o un par de genes, pero a la fecha pues hacemos paneles genéticos muy grandes, 300, 400 genes, para evaluar esa huella genética y la expresión de estos genes, con el objetivo fundamental de revisar tratamiento, resistencia, sensibilidad a ciertas terapias. Evidentemente suena muy bonito, ojalá uno diría todos los pacientes con cáncer tuviesen este estudio genético para saber cómo manejar, pero en realidad desde el punto de vista práctico y utilidad clínica, solamente se deben considerar las pruebas de NGSS, que son las secuenciaciones de nueva generación, es decir, hacer estudios somáticos en ese tumor, a pacientes con cáncer metastásico con opciones limitadas de tratamiento, en pacientes en los cuales yo debo identificar varios objetivos terapéuticos diferente a las pruebas usuales. Me explico, un paciente que tiene un cáncer de pulmón donde ya sabemos que tenemos diferentes objetivos terapéuticos o múltiples genes por evaluar, pues una prueba mucho más amplia sale mucho más costo efectiva. Donde debo ver tumores hipermutados para definir la inmunoterapia,
alteraciones moleculares poco frecuentes, pero que responden muy bien, las fusiones ENTRA, por ejemplo. Cánceres raros donde no hay una terapia estándar. Entonces, no sé qué hacer, qué alteración genética puede tener, cómo la puedo manejar, o red de ensayos clínicos. Es importante recalcar que todas estas pruebas que hacemos en el tumor deben ser orientadas al juicio clínico. No voy a pedir una prueba tan costosa a un paciente donde ya tengo claramente organizado el tratamiento. Cáncer de mama con receptor estrogénico positivo o progesterona positivo y un HER2 positivo, que son los tres biomarcadores que utilizamos normalmente en cáncer de mama, pues no vale la pena hacer una prueba tan compleja y tan grande cuando ya sé cómo voy a tratar a este paciente. O un cáncer que progresa rápidamente. Entonces, no vale la pena. Es importante recalcar que aunque suenan estudios muy bonitos, pues también tienen sus falencias, y es que puede salir una alteración o un driver donde todavía no tenga un tratamiento dirigible, por ejemplo, un P53 mutado que está mutado en la mayoría de los tumores, pero no tiene un driver terapéutico. Puede salir una mutación en un gen donde hay un medicamento que está aprobado para otro órgano y no para ese, o puede salir un medicamento que no está disponible actualmente en Colombia. Entonces, el paciente debe entender esto, porque aunque parece que es un test súper ideal para todos los pacientes oncológicos, pues tiene sus inconvenientes de interpretación y de manejo. Algo que debo nombrar, porque cada vez está tomando más fuerza, es la biopsia líquida. Muchas veces no tenemos esa cantidad de tejido tumoral para estudiar esos genes en el tumor. Entonces, uno de los estudios que está tomando cada vez más fuerza es esto, porque con una sola muestra de sangre que voy a obtener, pues voy a obtener esa información de células tumorales circulantes o fragmentos de ADN o ARN de esas células tumorales, lo cual me va a ayudar ¿a qué? A determinar si hay una respuesta a tratamiento o si hay una recidiva, o si básicamente monitorear la respuesta al tratamiento. Está tomando cada vez más fuerza ¿en qué? En screening y diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque células tumorales circulantes no vemos en pacientes sanos, solo las vemos en pacientes con cáncer. Por ende, si yo hago pruebas de este tipo y detecto que una célula tumoral circulante, quiere decir que el paciente tiene un estadio muy temprano de un cáncer, que todavía no se ha manifestado clínicamente. Esto suena muy bonito, todavía no tiene toda la evidencia científica para hacer uso a través de screening de diagnóstico. Desde el punto de vista oncológico, los oncólogos clínicos la están utilizando más en casos puntuales en enfermedades metastásicas o monitoreos o respuestas a ciertos tratamientos específicamente. Todo esto debe ir de la mano de un Molecular Tumor Board, porque evidentemente es una información muy robusta que debe ser manejada de manera a priori y con toda la responsabilidad. Esto va a ayudar a optimizar la práctica y mejorar obviamente los resultados de los pacientes. Vamos a estar discutiendo casos complejos, unificando las recomendaciones de la terapia, identificando los pacientes para estudios clínicos. Algo que necesitamos en nuestro país es alimentar esa base de datos clínicas local, y por último la educación médica, que debe ser un pilar fundamental en el área de la medicina. Tercer tema importante, las mutaciones germinales en cáncer. Veíamos que las mutaciones somáticas son las que se desarrollan en ese órgano no germinal y que para estudiarlas debía estudiar ese tumor. Las mutaciones germinales pues son completamente diferentes, y aquí entramos en el concepto de herencia. Hablábamos inicialmente que el cáncer es una enfermedad 100% genética, pero cuando hablamos de las causas, pues vemos que la mayoría de ellos es esporádico, 65%. ¿Qué quiere decir esporádico o adquirido? Que es de aparición espontánea, es una acumulación de errores a lo largo de la vida por alteraciones en genes de mayor susceptibilidad al cáncer, ya sea por factores intrínsecos o factores externos, radiación, tabaco, obesidad, bueno, múltiples factores que pueden estar relacionados. Desde el punto de vista hereditario, que es lo que nos compete, hablar de cáncer hereditario es una patología muy infrecuente, solamente el 5 a 10% de la población mundial con cáncer. De ahí la importancia de saber en quiénes vamos a enviar un estudio genético hereditario. Y esto lo que quiere decir es que hay una alteración o un gen mutado desde el nacimiento en esos genes supresores tumorales o de mayor susceptibilidad.
Y sigue el concepto de riesgo o causa familiar, que es al 15 a 25%. Y ese cáncer familiar lo que quiere decir es que en algún momento pensé que había una condición hereditaria porque había una historia familiar fuerte de cáncer, pero hice estudios genéticos y salieron bien. Posiblemente la causa todavía no esté identificada o posiblemente sea por genes de menor susceptibilidad a cáncer, que cada vez los estamos estudiando más y se llaman los SNPs o SNP, variaciones en un solo nucleótido específicamente. Ahora bien, mutación germinal o hereditaria quiere decir que es una mutación que se desarrolló en células germinales, es decir, ovario y espermatozoide. Y como son células germinales, es decir, que dan lugar a vida, quiere decir que todas las células del cuerpo están afectadas por esa alteración. Por ende son heredables, causan síndromes familiares hereditarios y si yo las voy a estudiar, la imagen es muy representativa. Puedo utilizar cualquier tejido del cuerpo, piel, pelo, pero para facilidad, saliva, utilizamos sangre específicamente. Hay una teoría en cáncer hereditario que es la teoría de Alfred Kutzen, donde nos explica por qué los pacientes que tienen condiciones hereditarias tienden a desarrollar el cáncer a edades más tempranas y fenotipos mucho más agresivos. Entonces vemos arriba lo normal son dos alelos, alelo de mamá y alelo de papá, perfectos. Viene un primer daño de alguno de ellos, una mutación que llamamos, ya sabemos, por factores intrínsecos o externos, pero la célula sigue funcionando bien con este que está sin ningún tipo de alteración. Hasta que ocurre el segundo daño o el segundo hit es cuando se desarrolla el tumor. ¿Qué pasa en cáncer hereditario? Que se saltó un paso completamente. Ya nace la persona con una alteración y para que esta persona desarrolle cáncer solo necesita un paso para que se desarrolle ese tumor. Por eso explicamos que son tumores que se desarrollan a edades más tempranas. Es importante recalcar cuándo sospechar cáncer hereditario si sabemos que es una condición tan infrecuente. Y creo que estas son las 3 banderillas rojas que ustedes deberían tener en cuenta en la consulta diaria, porque son fáciles de entender y no se van a olvidar. Primero, un cáncer a una edad temprana. Y un cáncer a una edad temprana es definido por cánceres por debajo de los 50 años, entendiendo que hay cánceres a edades habituales, a edades tempranas y no hereditarias, es decir, leucemias, tiroides, testículo, cuello de útero, algunos linfomas, entonces son habituales de edad temprana. Pero si yo hablo de tumores sólidos, me explico, mama, ovario, colon, recto, próstata, páncreas, por decir algunos, son tumores de 50, inclusive 60 para arriba. Si yo lo empiezo a ver 50, inmediatamente es una banderilla roja. Antes era 45 años en cáncer de mama, pero en las últimas guías 2023 ya estamos en 50 años. Segundo, cánceres raros. Y no hay mejor ejemplo de un cáncer raro que un cáncer de mama en hombres. O sarcomas. O en pacientes con cáncer de colon que tengan inestabilidad microsatelital, que es un examen, y lo vamos a ver más adelante, que se evalúa o se ve en la patología. Y por último, múltiples cánceres. Múltiples cánceres que puede ser en mi paciente que debutó con más de 2 primarios, bilateralidad de órganos, mama bilateral, o cáncer de mama y ovario, o cáncer de mama y páncreas, o porque en la familia hay muchos familiares afectados con cáncer. Entonces, ¿qué veo? Paciente con cáncer, mamá con cáncer, abuela materna con cáncer. Y las 3 con el mismo tipo de cáncer, cáncer de mama, por ejemplo, y una de ellas por debajo de los 50 años. Entonces, son esas 3 banderillas rojas que lo hacen a usted decir, en esta familia puede haber algo. Sigue la valoración por genética o oncogenética para determinar si en realidad cumple los criterios para ir al siguiente paso, que es el estudio genético. Ahora bien, es importante recalcar que cuando hablamos de cáncer hereditario, hay unos genes que son muy raros de identificar, por eso se llama cáncer hereditario raro, infrecuente, pero que aumentan en forma exponencial el riesgo a cáncer. Y aquí claramente están los BRCA, y ya los vamos a ver más adelante con el cuento de Angelina Jolie. Estamos los genes reparadores del ADN para el síndrome de Lynch y otros. Hay otros genes que son más frecuentes en la población general, pero que los riesgos a cáncer terminan siendo moderados altos,
ATM, PANB2 relacionados mucho con cáncer de mama. Y por último, unos genes que son supremamente comunes, pero que el riesgo a cáncer es mucho más bajo, y eso es lo que se llama los SNPs, que hablábamos inicialmente en cáncer familiar. ¿Qué pasa? Y solamente por abrebocas, esto ya está cada vez tomando más fuerza como método de determinar pacientes susceptibles a cáncer. ¿Por qué? Porque se ha visto que muchos pacientes que tienen varios SNPs pueden aumentar el riesgo a algunos tipos de cáncer. Entonces ya se están haciendo estudios como aprobaciones para realizar en pacientes sanos y saber si tienen un riesgo incrementado por tener alteraciones de SNP. Pero en cáncer hereditario, en términos generales, ¿qué hacemos? Estudiar genes que aumenten de forma moderada el riesgo y alto específicamente. Dentro de los síndromes hereditarios más relevantes, más frecuentes, son el síndrome hereditario de mama y ovario. Se llamaba así solamente hace unos años, mama y ovario, ahora se llama síndrome hereditario de mama, ovario y páncreas. Claramente, ¿por qué? Porque páncreas cada vez está tomando más valor o peso en los síndromes hereditarios. El síndrome hereditario de mama y ovario y páncreas es producido por alteraciones en dos genes conocidos como son el BRCA1 y el BRCA2. Son dos genes que están localizados en diferentes cromosomas, como pueden ver el 1 está en el 17 y el 2 está en el 13, en diferentes locus, es decir, en la posición del cromosoma este está más abajo y este está más arriba, pero ocasionan el mismo fenotipo, quiere decir mama y ovario específicamente. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre uno y otro? BRCA1 generalmente lo veo más a edades más tempranas, es decir, menos de 45 años. BRCA2 es un poco más tarde, 50 para arriba. Los dos tienen relación con mama y ovario, pero en realidad BRCA1 es más fuerte para ovario que BRCA2. Dentro de la biología tumoral vemos que BRCA1 se relaciona mucho con tumores triple negativos en cáncer de mama, y lo van a ver en la sesión de cáncer de mama, triple negativos, que los 3 biomarcadores están negativos, es decir, receptor de estrógeno, progesterona y HER2. En BRCA2 generalmente son receptores positivos y HER2 negativos. Los BRCA son supresores tumorales, por eso la función es igual para los dos, reparación del ADN, apoptosis específicamente. Otros de los tumores que podemos ver en estos dos genes son páncreas, próstata y melanoma. Pero en BRCA1 generalmente es más mama y ovario, un poquito próstata. BRCA2 ya aparece más lo que es páncreas y melanoma específicamente. ¿Qué ha pasado en Colombia a lo largo de los años con cáncer hereditario? Porque muchos de ustedes dirán, bueno, pero es tecnología que solamente está disponible en Estados Unidos. No, hemos venido trabajando hace mucho tiempo en cáncer hereditario. Ya tenemos estudios genéticos locales para detectar específicamente estas alteraciones. Entonces, gracias en el 2007 al estudio de la doctora Diana Torres, se identificaron 3 alteraciones en BRCA muy recurrentes en población colombiana, como las pueden ver acá. Luego, en el 2010 se dieron cuenta que habían otras 3 mutaciones muy recurrentes en población colombiana. Entonces, hasta el 2010 lo que se hacía era estudios muy puntuales de esas mutaciones frecuentes en la población colombiana. En el 2011, un laboratorio que se llama Myriad Genetics, que fue el que secuenció por primera vez el BRCA1 y el BRCA2, pues nos dice y avisa que no es solamente secuenciar el BRCA1 y el BRCA2, sino hacer una técnica adicional, porque se están encontrando alteraciones mediante algo que se llaman los rearreglos, que básicamente son deleciones y duplicaciones del gen que mediante la secuenciación no se identificarían. Es así que en el 2013 básicamente ya no solamente se hace BRCA1 y BRCA2, sino se hace la técnica de MLPA para detectar esas alteraciones. En el 2013 participé en un estudio pequeñito que hicimos en la clínica del Country para determinar cuáles eran las variantes más recurrentes en nuestra población, y llamó la atención que el 60% de las alteraciones que identificamos eran completamente diferentes a las que habían hablado inicialmente de recurrentes en Colombia. Y esto claramente ratificó la importancia de, cuando yo sospechaba que había cáncer hereditario y de mama y ovario, en no solicitar un estudio tan limitado, sino ser un poco más amplios, es decir, estudiar los 2 genes por completo con la técnica de MLPA. En el 2013, con el efecto Angelina Jolie, obviamente se perdió la patente de que este laboratorio Myriad fuera el único que hiciera estos estudios genéticos, y
Ya empezaron múltiples laboratorios en Estados Unidos a hacer estos estudios genéticos y en el 2015 aparece algo que se llaman los paneles multigenéticos. Es decir, si yo pensaba que había cáncer hereditario, pensar en solo BRCA1 y BRCA2 era un error. ¿Por qué? Porque los estudios ya nos estaban mostrando que habían otros genes relacionados con cáncer de mama, inclusive de ovario. Y eso es lo que se llama un panel, incluir múltiples genes relacionados con cáncer. En el 2015-2016 ya tenemos la aprobación por el sistema de salud para hacer este tipo de estudios genéticos y en el 2018 la doctora Alicia Koch, una oncogenetista de Medellín, hace una publicación muy interesante de otros genes diferentes a BRCA en la población colombiana. ¿Cuándo sospecho cáncer hereditario? Ya lo habíamos hablado de hereditario en general, edad temprana, cáncer raro o multiplicidad. Pero evidentemente ya puntualmente de cáncer de mama y ovario las guías han venido cambiando. Aquí quería mostrarles. En el 2013 hablábamos de mama y ovario, las guías de la NCCN. Ahora hablamos mama, ovario y páncreas. Las guías de la NCCN son las guías en las cuales nosotros nos apadrinamos mucho y la razón es que tenemos las guías del Instituto Nacional de Cancerología, pero son muy estrictas y muchos de los pacientes quedarían por fuera para hacer este tipo de estudios genéticos y podrían tener algún tipo de condición hereditaria. Entonces somos un poco más abiertos y manejamos las guías de la NCCN y también manejamos las guías ESMO, las europeas. Entonces, esta es la parte más compleja, por así decirlo, o la más engorrosa cuando uno dice, bueno, ¿será que este paciente cumple criterios? Fíjense que ya no es solamente esos tres básicos, pero esos tres básicos engloban la parte básica. Aquí ya nos vamos a hablar si el paciente, por ejemplo, tiene cáncer de mama metastásico o cáncer de ovario y yo estoy pensando hacer un tratamiento, pues debo pedirle la prueba genética. ¿Por qué? Porque voy a buscar un biomarcador, que es el BRCA, para saber y darle los inhibidores del PARP. Hablan de la biología tumoral, el cáncer de mama en hombres, de la ancestría, de la historia familiar. Entonces, aquí si yo quiero ser un poco más juicioso y evaluar cuáles son los criterios uno a uno, pues claramente ahí tenemos las guías. ¿Por qué es tan importante identificar cáncer hereditario? Porque nada aumenta más el riesgo de desarrollar cáncer o tener un nuevo primario en pacientes que ya tuvieron cáncer que tener una condición hereditaria. Entonces, fíjense que en un paciente sin cáncer, el riesgo de desarrollar cáncer de mama puede ir cerca de un 50 a un 87%, cuando en la población general es cerca del 8 al 15%. Entonces son riesgos claramente incrementados. Y el riesgo de cáncer de ovario en la población general es menos del 1%, pacientes con estas condiciones hereditarias puede llegar cerca de un 40 o 50%. Entonces, identificar en un paciente sano que hay una predisposición a desarrollar cáncer va a marcar completamente la diferencia porque, como vamos a ver más adelante, el objetivo es minimizar ese riesgo. Pero si ese paciente ya tuvo cáncer, muchos pacientes que ya tienen cáncer dicen, bueno, pero ¿para qué me hago ese estudio si ya tuve o ya tengo? Pues evidentemente lo que menos queremos es que este paciente a lo largo de los años vuelva a presentar un nuevo cáncer. Entonces, detectar si hay un riesgo mayor a un nuevo cáncer. Entonces, en pacientes que ya tuvieron cáncer de mama, el riesgo de un nuevo primario, pues evidentemente puede llegar cerca de un 64%. Y en ovario, después de 10 años de haber desarrollado cáncer de mama, puede ser cerca de un 13%. En hombres, porque esto no es solamente de mujeres, en hombres el riesgo a cáncer de mama puede ser cerca de un 10% y en próstata más del 20%. Entonces, evidentemente es un riesgo incrementado para tener en cuenta. Otros órganos que pueden estar involucrados con BRCA1 y BRCA2, hablábamos de páncreas y melanoma, afortunadamente no son riesgos tan altos, pero son riesgos que debo tener en cuenta y más si en la historia familiar hay estos tipos de cáncer. Estos se resumen básicamente de BRCA1 y BRCA2. Vemos el riesgo a qué órganos: cáncer de mama, cáncer de ovario, páncreas, próstata, melanoma y cáncer de mama en hombres. Y esto claramente a qué me ayuda: a hacer un plan de manejo, de tamizaje, de screening en mi paciente portador para prevención o detección temprana de cáncer específicamente. Pero en cáncer de mama o en ovario, como vamos a ver en cualquier tipo de cáncer, pues ubicarme solo en estudiar dos genes, pues claramente va a ocasionar la pérdida de otros genes que pueden también
jugar un papel importante en el aumento en el riesgo. Vemos este estudio del New England del 2020, cómo nos logró demostrar que aunque BRCA son los genes más importantes en cuanto a frecuencia en pacientes con cáncer, pues evidentemente hay otros genes para tener en cuenta. Entonces estamos hablando de ATM, CHET2, PAM-B2, PTEN, genes claramente que tienen relación no solamente con cáncer de mama, sino con otros tipos de cáncer. Entonces, siempre el mensaje es, si yo pienso que hay una condición hereditaria, pues ubicarme solo a evaluar 2 o 3 genes puede ser que pierda otras cosas, por ende los paneles genéticos son tan viables. Ahora bien, identifique al paciente que tiene condición hereditaria. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues es un paciente sano, lo primero y más importante es el tamizaje. Y el tamizaje, el objetivo fundamental es detectar cáncer lo antes posible, en etapas mucho más tempranas. Y aquí pongo algo de lo que hablamos anteriormente, las células tumorales circulantes, la biopsia líquida, que está ayudando en esos pacientes de alto riesgo. Venga, tengo que vigilarlos de una manera muy estrecha porque es un paciente muy susceptible a esta enfermedad. Biopsia líquida seriadas para mirar en qué momento aparece una célula tumoral y evidentemente hacer ese screening temprano. Todavía están estudios. Tamizaje traduce, voy a hacer exámenes antes, mamografías antes, incluyo resonancias. Segundo, son pacientes en los cuales puedo minimizar el riesgo a través de medicamentos reductores de riesgo, o inclusive, como el riesgo es tan latente y tan importante, sugerir cirugías reductoras de riesgo, mastectomías bilateral, retiro de ovarios específicamente. En pacientes con cáncer, evidentemente uno de los pilares fundamentales es la terapia. Entonces, ese paciente con cáncer de mama metastásico o cáncer de ovario que quiero dar inhibidores del PAR, pues saber si tiene una mutación BRCA va a funcionar muchísimo. Y por último, un mensaje muy importante, siempre que identifiquen una condición hereditaria, pues es hereditaria. Varios miembros en la familia también la podrán tener. Entonces hay que hacer test en cascadas para saber en realidad quiénes son los portadores en los cuales voy a empezar un tamizaje muy temprano. Y todo esto va de la mano de un manejo multidisciplinario. Son múltiples médicos que intervienen en el manejo de este paciente, en el cuidado y manejo para detección temprana de cáncer o inclusive la prevención. Estas son las guías ESMO, y esto para recalcar básicamente que uno puede ayudarse de múltiples herramientas. Tengo las guías americanas, tengo las guías europeas, tengo las guías nacionales para saber básicamente el manejo. Entonces lo dividen entre lo que es tamizaje o reducción de riesgo, cáncer de mama, cáncer de ovario. Y aquí básicamente para recalcar es que en cáncer de mama, en pacientes con alto riesgo se sugiere el uso de la resonancia magnética nuclear. Muy sensible, poco específica, pero nos ayuda a detectar tempranamente cualquier tipo de lesión. Medicamentos, cirugías o inclusive en ovario, algo que sí quiero recalcar, el cáncer de ovario, a diferencia de cáncer de mama, falla con el screening, la ecografía transvaginal y los marcadores tumorales pueden salir normales y ese paciente tener cáncer. Por ende, el captar pacientes susceptibles a esta enfermedad es tan importante. Evidentemente, el BRCA es una susceptibilidad que me va a sugerir claramente que una salpingoforectomía bilateral, con lo cual voy a minimizar el riesgo de cáncer de ovario y adicional a eso, voy a evaluar básicamente o detectar tempranamente un tumor que en últimas puede ser muy agresivo. Esto es para BRCA2 y pues en realidad lo único que cambia es la edad. Fíjense, en ovario empezábamos a pensar en esa cirugía 35-40 en ovarios. Acá en ovarios es un poco más tarde, pero también se incluye la resonancia. Todo esto que va, esto para dejar un mensaje claro, y es que la comunicación, como médicos debemos informarles a nuestros pacientes para qué y por qué. Yo no debo someter a un paciente a un estudio genético sin explicarle el para qué y el por qué, las implicaciones médicas para él y para su grupo familiar. En últimas, estamos hablando de cáncer hereditario, por ende no estamos hablando de un diagnóstico, por ende estamos hablando de prevención y detección temprana, y quien toma la decisión de si quiere hacer estudio genético es el paciente, de acuerdo a lo que yo le expliqué específicamente. Diferente a un panel somático, un paciente ya con cáncer que necesita ese estudio para determinar cierta terapia, ¿sí? Esa es la diferencia entre un estudio germinal y un estudio somático.
Dentro de los síndromes hereditarios desde el punto de vista gastrointestinal hablaré de colon, y en colon hay que dividirlo en dos tipos: el cáncer de colon no polipósico y el cáncer de colon polipósico. En cáncer de colon no polipósico, el más común y el que de pronto han escuchado es el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch básicamente es una condición hereditaria por alteración en 6 genes relacionados con reparación del ADN, ya vamos a ver cuáles. Y cuando veo las guías de la NCCN de los criterios de sospecha, fíjense, edad temprana, a los 50 años ya debo pensar en un panel geminal. O porque yo hice un estudio en tumor en ese paciente, o la patología, porque ya las patologías acá en Colombia son muy completas y me informan eso. Inestabilidad microsatelital, y me informan inmunohistoquímica de estos genes y me dicen desde el punto de vista de tamizaje si en realidad puede ser una condición hereditaria o no. Genes en cáncer de colon. Fíjense que al igual que mama y ovario, pues no es solamente uno o dos. Pues en realidad estos son los más importantes, hasta PMS2 de síndrome de Lynch. Pero fíjense la cantidad de genes que pueden estar relacionados con cáncer de colon. Vuelvo y recalco el mensaje. No es solamente uno o dos, debo ser un poquito más amplio. El síndrome de Lynch se caracteriza básicamente por dar lugar a un aumento en el riesgo de cáncer de colon, generalmente colon proximal, edad temprana, generalmente menor de 45 años, y otra de las características es que puede dar lugar a cánceres extracolónicos, y uno de los más importantes es endometrio. Entonces, cuando ustedes vean en esa familia cáncer de colon con cáncer de endometrio, joven, por debajo de 50 años, inmediatamente deben sospechar síndrome de Lynch. Otros tumores extracolónicos con menor fuerza: estómago, vías urinarias, piel, sistema nervioso central. Ahora bien, hay un concepto muy importante en cáncer de colon y específicamente por el síndrome de Lynch, y es la reparación por mismatch. Si ustedes recuerdan, cuando iniciamos la conferencia hablábamos de cómo reparo los daños, y esta es una vía de reparación que utiliza básicamente estos genes. Es fácil, ¿por qué? Porque generalmente son bases químicas que cambiaron. Por ejemplo, aquí la tiamina va con... aquí hay una alteración en una tiamina, porque no debería ir una tiamina, porque es una citosina, debería ir una guanina. ¿Qué puede pasar? Que se corrija, pues en vez de tiamina se coloque una guanina, pero si no se corrige ese error, ¿qué pasa? Que el organismo reconoce que es una tiamina y va a cambiar básicamente la base química por una adenina, que es con la que debería ir apareada. Entonces ya empieza ese código genético a tener errores ortográficos que en últimas va a conllevar específicamente a cáncer. En patología, y cuando pedimos las patologías en cáncer de colon, siempre les hacen eso: inestabilidad microsatelital, que es una forma indirecta de evaluar esa reparación por mismatch. Y en este momento lo que sabemos es que hay 4 marcadores que se estudian por patología para saber si ese tumor es inestable o no. Porque cuando es inestable, lo que me está diciendo de manera indirecta es que puede ser una condición hereditaria. Fíjense, 10 a 15% de los tumores esporádicos de colon tienen inestabilidad microsatelital, pero un 95% de los tumores hereditarios de colon tienen inestabilidad microsatelital. Por eso decía, cuando yo leo la patología de colon y me dice que es inestable, debo remitir a este paciente a oncogenética, porque posiblemente sea un síndrome hereditario. Genes y cáncer de colon en Lynch, pues fíjense los 5 genes específicamente de Lynch. El más importante en cuanto a riesgo es MLH1, y en frecuencia sigue MSH2, MSH6 en frecuencia y riesgo, seguido de PMS2 y por último el EPCAN, que es el menos frecuente y menor riesgo. Pero hay otros genes: CHEP2 relacionado con cáncer de colon y mama, MUTI muy frecuentemente mutado en la población general, y en realidad aumenta el riesgo cuando los 2 alelos materno y paterno están alterados. Recuerden que en cáncer hereditario es que hay uno solo alelo alterado y ya me puede dar lugar a un riesgo a cáncer. PITEN, síndrome de Cowden, cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de colon. Peutz-Jeghers o el TP53, que es uno de los genes que hablamos mucho porque es un gen muy mutado en cáncer,
Pero desde el punto de vista hereditario, afortunadamente no es tan frecuente. ¿Por qué? Porque produce un síndrome que se llama Li-Fraumeni, que da lugar a cánceres a edades muy tempranas y en realidad cualquier tipo de cáncer. Los más frecuentes son mama, leucemias y sarcomas específicamente. Criterios de sospecha de síndrome de Lynch. Al igual que mamá, si queremos ser muy detallistas y quiero saber, están estas guías que me hablan puntualmente. Si ese paciente fue joven, si tuvo más de 2 primarios, la historia familiar. Y aquí lo que quiero recalcar era lo que les hablaba. Si en la patología veo deficiencia de esos genes reparadores, ya sea por PCR, NGS, inmunohistoquímica, que es lo que se hace generalmente en patología, pues evidentemente debo hacer un estudio germinal. Dependiendo del gen, porque recuerden que son 5 genes de Lynch, pues hay un mayor riesgo o menor riesgo. En términos globales o generales, que es el gen más importante, es el MLH1, vemos que no es solamente colon, sino también endometrio, los dos más relevantes en cuanto a riesgo, pero que hay otros órganos como ovario, renal, vejiga, estómago, páncreas, próstata, donde debemos tener atención o cuidado. ¿Sí? Recuerden que la condición hereditaria no se maneja por un gen, se maneja de acuerdo a lo que tiene mi paciente, lo que hay en la historia familiar, el gen que está afectado, el género de mi paciente para poder establecer un plan mucho más personalizado de vigilancia o manejo. Algo que está tomando cada vez más fuerza es la quimioprevención. Vimos que en mama estaba el tamoxifeno, tal vez no lo nombré, pero medicamentos preventivos en pacientes sanas para cáncer de mama está el tamoxifeno. En colon está la aspirina. Este es el estudio CAPS y es un estudio de más de 20 años de seguimiento de pacientes con síndrome de Lynch, es decir, riesgo a cáncer de colon, y el uso de la aspirina, pero solo 600 miligramos al día, una dosis muy alta, que claramente diríamos el riesgo de sangrado o hemorragia gastrointestinal es altísimo. Este es el seguimiento de 20 años y el estudio fue positivo porque logró identificar que en pacientes que tomaron la aspirina y que tenían este riesgo incrementado hubo una disminución significativa de cáncer de colon. ¿Qué pasa? Básicamente la dosis tal vez es muy alta, y lo que se está estudiando con el CAPS-3 es cuál es la dosis óptima, y para eso el estudio está en pie de 600, 300 y 100 miligramos, y a largo plazo vamos a tener en unos 2 o 3 años el resultado de esto para saber en realidad cuál es la dosis ideal o óptima para nuestros pacientes, porque a la fecha tal vez dar 600 miligramos no está muy avalado, y esto ya sería bajo consensos o estudios clínicos poderlo realizar. Los efectos secundarios de este tratamiento fueron mínimos en este estudio porque generalmente la población que inició el estudio era relativamente joven, pero es probable que sean mucho más altos en pacientes obviamente mayores. Y hay algo que se llaman enfermedades recesivas, y este es uno de los genes que puede producir algo que se llama el síndrome de deficiencia constitucional de reparación mismatch. Y básicamente es que los 2 alelos están afectados por la misma alteración. Eso es rarísimo y eso se llama una enfermedad recesiva. Entonces puede dar lugar a un riesgo supremamente incrementado en cáncer. Eso es lo que se llama alta penetrancia, a edades de presentación mucho más tempranas. Y pues como pueden ver, un fenotipo muy variado, puede ser cualquier tipo de cáncer. Eso mismo pasa con BRCA1 y BRCA2, que puede haber alteraciones en los 2 alelos, materno y paterno, y puede dar lugar a, por ejemplo, anemia de Fanconi. Entonces, no es solamente la condición hereditaria de riesgo, sino también el manejo de las enfermedades recesivas. Porque es importante, al igual que mama, saber si hay una inestabilidad microsatelital, porque me puede dirigir pacientes a inmunoterapia. Y vemos que con el estudio KEYNOTE 177, pacientes que tenían solo quimioterapia, pero adicionaron pembrolizumab, pues tenían una supervivencia libre de progresión mucho mayor. Y por eso se avaló básicamente el uso de pembrolizumab en pacientes con cáncer de colon avanzado e inestabilidad microsatelital. En cáncer de colon polipósico, su nombre lo dice, múltiples pólipos, pues tenemos los pólipos que son adenomatosos u otro tipo de pólipos. Si son adenomatosos, pues yo puedo pensar en estos genes de aquí abajo. Si son de otro tipo, puedo pensar como amartomosos, puedo estar pensando en un PITEM, poliposis cerrada, Peutz-Jeghers o demás. Entonces, fíjense que
si yo pienso en un síndrome martomoso, solamente ubicarme en el más frecuente y más importante, que es el APC, poliposis adenomatosa familiar, pues es un error porque hay otros genes involucrados con esta patología. Al igual que todos los genes, tenemos unas guías de manejo donde me sugieren cuál es la vigilancia para cada uno de estos órganos. Aquí vemos un ejemplo de APC. La última versión me dice, oiga, pilas con colon, duodeno, estómago, tumores desmoides, hepatoblastomas, páncreas. Entonces, aquí es una forma de orientarme cómo debo manejar estos pacientes. Dentro de los síndromes, otro muy común y muy importante, ya para concluir los síndromes hereditarios, es el de próstata. Y fíjense que en cáncer de próstata, generalmente, ¿en quién debemos evaluar? Es el paciente que debuta con un cáncer de próstata agresivo, o metastásico, un paciente que tenga cáncer de próstata y además tenga ascendencia judía, una enfermedad avanzada, un T3, que sea patología intraductal o grupo 4, es decir, un Gleason mayor de 8 específicamente, o que haya una historia familiar de próstata o de mama, ovario, colon, específicamente, que me hagan pensar o en el síndrome hereditario de mama y ovario, que fue el primero que vimos, o el síndrome de Lynch, que es el de cáncer de colon. Al igual que los otros, los genes más importantes son los BRCA1 y BRCA2 y los genes reparadores del ADN, es decir, los de Lynch. Pero fíjense que hay otros, ATM, HOSB3 es uno que está tomando cada vez más fuerza. Entonces, por eso, al igual que los otros síndromes, no pensar en un gen, sino pensar en un estudio genético mucho más amplio. ¿Por qué en cáncer de próstata es tan importante identificar antes de inicio de tratamiento una condición hereditaria? Porque es un factor pronóstico. Y vemos en la diapositiva cómo pacientes con cáncer de próstata y mutación BRCA, el pronóstico es muchísimo peor, ¿sí? Entonces sirve como un factor pronóstico para definir un tratamiento mucho más agresivo en estos pacientes de entrada. Y fíjense, dentro de los genes, este es el estudio básicamente de las clínicas urológicas del 2021, donde me justifica la amplificación de estudios genéticos cuando pienso que puede haber cáncer hereditario en hombres. Ya por último, y para concluir, el diagnóstico molecular en cáncer, que evidentemente es la forma de detectar cualquier tipo de alteración, ya sea para tratamiento o para identificar pacientes con condiciones hereditarias. Las técnicas moleculares para la identificación de cáncer hereditario tenemos la secuenciación que puede ser Sanger o de nueva generación. En realidad Sanger ya no se realiza por los costos y porque en realidad la técnica puedo solo estudiar un par de genes, en cambio en nueva generación puedo estudiar miles de genes. Esta es la que más se utiliza actualmente, la secuenciación de nueva generación. Y para análisis de deleciones y duplicaciones, que les decía que algunos genes, puntualmente BRCA1 y BRCA2, necesitan esta técnica porque a ese nivel pueden encontrar alteraciones, está la técnica MLPA o los arrajes. Básicamente, la secuenciación, ¿qué es? Es un proceso para determinar la posición precisa de cada nucleótido en una molécula de ADN, es decir, identificar errores ortográficos específicamente. Y los análisis de deleciones y duplicaciones identifica otro tipo de mutaciones, porque es una deleción completa de un gen, pérdida o ganancia. Estas mutaciones en realidad son poco frecuentes, pero son muy drásticas, por eso son tan importantes de solicitarlas en familias donde yo veo muchísimo cáncer, que yo puedo asegurar casi un 100% que hay una condición hereditaria y sale estudio genético bien. Debo siempre fijarme que haya tenido esa técnica de detectar esas deleciones o duplicaciones. ¿Existe realmente una diferencia entre los laboratorios de las pruebas genéticas? Sí, pues en realidad secuenciadores pueden utilizar el mismo de diferentes laboratorios. El problema está en cómo ellos optimizan la plataforma. ¿Y qué es optimizar básicamente? Es detectar obviamente todas las mutaciones patogénicas. Para eso, un buen secuenciador que esté bien optimizado, que debe incluir primer, que deben cubrir todas las áreas de elección de manera que se sobrelapen. Recalcar básicamente que primer es una cadena de ácidos nucleicos que sirve como punto de partida para la replicación de ese ADN. La cobertura de los primers, y cobertura básicamente es el porcentaje de gen que leo, debe extenderse bien tanto de la zona intrónica a la zona exónica, y también ya lo vamos a ver. Y la profundidad
que quiere decir básicamente cuántas veces leo esa base ácido nucleico, la profundidad debe cubrir por lo menos 1000X, preferiblemente 1500X. Esto nos lo dan específicamente dentro de los informes de cada laboratorio si yo lo quiero saber. Entonces, para entenderlo, esto es un secuenciador que está bien optimizado. Tenemos todo un DNA. Tenemos la zona exónica, que es la que codifica proteínas, digo así, porque ya saben que algunas zonas intrónicas también pueden codificarlo. Entonces tengo primer que van cubriendo tanto de la zona exónica a la zona intrónica. Y tengo primer que se sobrelapan. Entonces vemos como el 3 y el 4 cubren, por ejemplo, tanto el primer 1 como el primer 2. El 4 y el 5 me cubre primer 1 y primer 2. Eso es lo que se llama sobrelapamiento. ¿Y qué es una técnica no optimizada? Que hay un punto sin cubrir. Y vemos como acá el primer 1 y el primer 2 dejan una zona exónica sin cubrir. Esto es igual a que puede dejar pasar una alteración o una mutación. Y otro es que no hay ese cubrimiento o no hay una extensión hacia el intrón. Hay una parte nomás, pero olvidaron esto y esto es un error específicamente. Cuando hago un estudio genético tengo 3 posibles resultados. Ojalá solamente fuera positivo, negativo, pues en realidad no, tenemos positivo, negativo o variante de significado incierto. Negativo básicamente es que no se identificaron mutaciones en los genes analizados. Positivo es que hay una condición hereditaria o si hablamos de un test somático se identificaron tales alteraciones. Y variante de significado incierto básicamente es un cambio en un gen, pero que es un cambio básicamente que a la fecha no tiene el suficiente peso, solidez científica para decir que está en el lado malo o en el lado bueno. Es como esa zona gris y coloco esta imagen porque por mucho tiempo fue el coco. No sabíamos cómo manejarlos, pero en realidad en este momento puedo decirles que una variante de significado incierto con el tiempo 90% terminan siendo nada. Entonces no se deben sobreestimar riesgos ni se deben sobremanejar. De hecho no se manejan desde el punto de vista de tratamiento variantes de significado incierto y tampoco desde el punto de vista hereditario. ¿Cuáles son los posibles test genéticos? Y aquí desde el punto de vista hereditario germinal quiero recalcar algo, porque en el somático pues ya sabemos que el estudio se hace al paciente que tiene cáncer. En el estudio germinal uno diría no, pero si la mamá, la abuela, la tía, la prima tuvieron cáncer, entonces hagámoselo a la hija, que es una paciente sana. Error. Estamos hablando de una condición rara, inusual, por ende la lógica es que yo estudie a ese paciente que me muestra condición rara e inusual. ¿Quién es? El que tiene o tuvo cáncer. Por eso los estudios germinales igual se deben hacer en el paciente que tuvo cáncer o la edad más temprana, ¿sí? O que tuvo bilateralidad, ese tipo de situaciones, porque cuando yo lo hago en el candidato idóneo, ese estudio genético sirve como espejo para todo un grupo familiar específicamente. ¿Qué era lo que estábamos haciendo específicamente en estudios genéticos? Entonces miraba la historia familiar, pensaba qué síndrome se acomodaba más, veía mama y ovario, pensaba en BRCA y listo. Salía positivo, no había ningún problema. El problema es cuando sale negativo. Pensé que sí era un BRCA porque había mama y ovario y salió negativo. Entonces, ¿será que terminé ahí? ¿O será que hay otros genes relacionados con esas patologías? Y se los he venido hablando a lo largo de la conferencia. Pueden haber otros genes. Por eso, básicamente, nace la iniciativa de hacer paneles genéticos para cáncer hereditario. Es una secuenciación de nueva generación porque puedo correr múltiples genes en una sola técnica. Y el uso de paneles ayudará a reducir esas adivinanzas. Entonces no es que primero hago BRCA y si no es BRCA me voy luego con PALB2 y si no es PALB2 ATM, eso tiempo y costos específicamente. Entonces, hacer un panel es más eficiente, más acertado y finalmente va a ser menos costoso. Siempre que hagamos un panel genético, un estudio genético, debo incluir los genes de interés, de acuerdo a lo que me está mostrando la historia personal y familiar de mi paciente, que tenga secuenciación y los análisis de lesiones y duplicaciones, si ya vimos por qué es tan importante, que clasifiquen correctamente esas variantes de significado incierto, y eso también el laboratorio se los puede informar. Múltiples laboratorios, estos son internacionales, vemos desde el punto de vista germinal, tenemos Myriad Genetics, Color, Ambry, Invite. Desde el punto de vista somático tenemos ya sea por expresión RNA,
Tenemos MamaPrint para cáncer de mama para determinar el beneficio de la quimioterapia, Prosigna también para cáncer de mama, Genomi o Oncotype, cáncer de mama para definir el riesgo de recurrencia y por ende si se beneficia o no de quimioterapia. Y genómicos, es decir, básicamente alteraciones en genes para determinar tratamiento, Foundation para Wardan, Tempus, Caris, y obviamente tenemos paneles colombianos que también pueden hacer tanto la parte somática como germinal, Biotelgen, y fíjense que cada uno de ellos tiene diferentes opciones para ustedes, dependiendo obviamente de la historia personal y familiar. Biotelgen, Colcan, Fitma, Genetil, Gensel Pharma y tal vez se me pasan uno o dos más. Ahora bien, para recalcar y ya para terminar, el cáncer es una enfermedad genómica 100%. El perfil genómico pues, nos va a ayudar a conocer un poco más esa huella genética tumoral y por ende perfeccionar aún más las decisiones de tratamiento y catalizar esas terapias dirigidas. Hacer paneles en el tumor es identificar biomarcadores que son esenciales para individualizar y optimizar el tratamiento en cáncer. Los médicos obviamente debemos conocer la evidencia clínica detrás de todos estos nuevos marcadores y obviamente manejarlos y utilizarlos en el momento adecuado y con un punto de vista muy crítico. El cáncer hereditario es heterogéneo, clínicamente heterogéneo y genéticamente heterogéneo, de ahí la justificación de hacer paneles genéticos. Siempre se debe confirmar y se debe confirmar a través del estudio genético para plantear un manejo adecuado no solamente en el paciente, sino en grupo familiar específicamente. El manejo debe ser multidisciplinario y obviamente el objetivo fundamental es la detección básicamente de temprana de lesiones o prevención específicamente de cáncer. Cuando hacemos estudios genéticos, es importante recalcar, si es un estudio somático en tumor, yo puedo hacer estudios muy amplios, 400 genes, porque es para evaluar huella y tratamiento. Pero si voy a hablar de cáncer hereditario, recuerden, más no es mejor, porque la mayoría de genes, si son muchos, son investigación. Todavía no son genes que hayan demostrado científicamente que aumentan el riesgo a cáncer. Entonces, en cáncer hereditario sí debemos tener claro que son paneles un poco más pequeñitos porque incluyo genes de moderado y de alto riesgo específicamente. Siempre que hagan un manejo apropiado para cada paciente, donde se incremente la vigilancia, haya medicamentos de prevención, cirugías preventivas y obviamente siempre con todo la educación al paciente y a su familia para entender básicamente cuál es el objetivo de realizar estos estudios genéticos. Muchísimas gracias por la atención. Este es mi correo en caso de que tengan alguna duda, alguna pregunta. Mil gracias, buen día.